están? Mi nombre es Alma Celina Jessy, y esto es Las Déboras. estudiar. Este es un espacio en el que queremos compartir con ustedes estudios acerca de mujeres de la Biblia, de esas mujeres que están registradas en la Escritura, de una manera diferente. Así es, de dos áreas distintas. Queremos estudiarlas con ojos de mujer, pero además de forma contextual, es decir, cómo esas historias hoy día nos pueden enseñar algo. Así es. Así es que, por favor, quédense con nosotros, acompáñenos. Esta semana vamos a estar trabajando una mujer del Nuevo Testamento que nos encanta y que imagino que tal vez usted también. Y Juan le dedica todo un capítulo y Juan escribe muy largo. Así que tenemos aquí una tremenda historia. Y vamos a partir entonces con la mujer samaritana. Introduceos, por favor. Así es. Vamos a platicar la historia, se las comento un poquito resumida, porque efectivamente es un capítulo completo, es el capítulo 4 de Juan, es larga, pero es una mujer tremenda. Es una historia tremenda, poderosa, súper esperanzadora. Entonces, resulta que, si ustedes se han leyendo la Biblia, sabrán que Jesús estuvo viajando constantemente, se movía de un lugar a otro dentro de lo que sería Judea. Y entonces aquí nos dice que iban a ir a Galilea, pero tenían que atravesar Samaria. Y Samaria es un país que no, o sea, que es otro país, no es Judea, no pertenecía a Israel. Entonces, cuando pasan por Samaria, pasan por una ciudad que se llamaba Sicar. Y en esta ciudad había un pozo que construyó Jacob, pues imagínense, ¿no? Hace cuántos años. Y entonces Jesús está cansado de la caminata y se sienta en ese pozo y los discípulos se fueron a comprar algo de comer. Y él se queda ahí solito en el pozo y dice que era la hora sexta, o sea, como en la tarde, más o menos. Y se acerca una mujer que lleva un cántaro. Era costumbre que las mujeres eran las que iban por agua a los pozos, entonces ella lleva su cántaro. Y Jesús le dice, tengo sed, dame agua. Y ella le dice, tú me estás pidiendo agua a mí, tú eres judío, yo soy samaritano. Judíos y samaritanos no se llevan, es más, se odian. Entonces, ¿cómo es que me estás hablando y me estás pidiendo agua? Y Jesús le dice una frase hermosa, porque le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú serías la que le estaría pidiendo agua, y él te daría agua, agua viva. Ella obviamente no le entiende y le dice, señor, pero pues no tienes cántaro ni manera de sacar el agua del pozo, ¿cómo me vas a dar agua? Sí, y él le dice, no, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del agua del pozo va a volver a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, de esa persona van a salir ríos de agua viva. Y entonces ella le dice, dame de esa agua, señor, yo quiero de esa agua, no quiero volver a tener sed. Y le dice Jesús, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, así es, no tienes, porque el que está con el que vives ahorita no es tu marido y has tenido 5 maridos. Y con el que estás ahorita no es tu marido. Y ella me dice, Señor, se me hace que tú eres un profeta. O sea, obviamente creo que ella debe haber sido como supuesto. No tiene manera de saberlo. Pero vaya, y entonces le dice, ¿dónde debemos adorar? Ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? Nuestros padres dicen que aquí, los judíos dicen que en Jerusalén. Y Jesús le dice que eso no importa, que en ese punto eso no importa, porque el Padre lo que está buscando es verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y va a haber un momento en el que ya no va, el lugar ya no va a ser importante, ¿sí? Y entonces ella le dice, sé, eso sí sé, que va a venir un Mesías, que va a venir un Cristo y que Él nos va a decir estas cosas, Él nos va a enseñar, nos va a explicar estas cosas. Y Jesús hace una declaración tremenda. En el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense, o sea, imagínense. En eso llegan los discípulos, lo ven hablando con ella. Obviamente, como buenos judíos, se deben de haber horrorizado por la escena, pero no le dicen nada, pero sí nos dicen que se registró que entre ellos decían, ¿por qué está hablando con ella? ¿Qué estará pasando? ¿Qué está diciendo? Entonces la mujer se maravilló de lo que Jesús le dijo y salió corriendo a la ciudad para ir a hablarle a las personas de ahí y decirles, vengan, vengan a ver,
porque me encontré a un hombre que me dijo que me ha contado todo sobre mí. ¿No será este el Cristo? ¿No será el que estamos buscando? Y entonces la gente la escuchó y salieron de la ciudad y fueron a ver a Jesús. Y Jesús habla con ellos, les predica ahí un momento y dice que muchos de los samaritanos, mucha de la gente que estuvieron ahí, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciéndole a todos, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces ellos le pidieron que se quedara ahí, él se quedó ahí unos días, dice que creían mucho más, mucha gente más empezó a creer porque ya le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, Mm. sino que ahora creemos porque creemos que él verdaderamente es el Salvador, es el Cristo que estamos esperando. Guau, ¡Qué historia! ¡Qué sí, me encanta, historia! me encanta. Sí. Hay algunas notitas que puse por ahí. De hecho, el domingo mi pastor acaba de predicar de, de este pasaje. Sí. Una de las cosas que me encanta de esta historia y de cómo Juan va abordando las historias que selecciona, porque aquí hay algunos milagros, solamente algunos hechos, y Ujú, estratégicamente seleccionados. Y entre paréntesis, es interesante lo de Juan porque a diferencia de los otros evangelios, tiene un proceso más largo de preparación de su evangelio que lo prepara más que Juan como persona, una comunidad ujú, que después de varios años ya ha conversado, se ha instalado a dialogar acerca de este hecho en particular. Por eso que, si bien toda la escritura es maravillosa, pero estas historias de la de Juan en particular, para mí, insisto, se las encuentro mucho más interesantes porque ya han sido conversadas, dialogadas, teologizadas, mm, que no tienen los otros evangelios. Por eso se le conoce como un evangelio más rico, más espiritual, en efecto, porque han sí. sido años más de preparación que no tuvieron los otros evangelios que sinópticos, que son estos tres que están antes de Juan. ¿Y por qué menciono esto? Porque después de las bodas de Caná, esta es la primera interacción que Jesús tiene al comenzar su ministerio. Y lo hace con esta mujer. Entonces, cuando aquí el redactor toma esta historia y la construye para dejarla entonces en este testimonio, en este evangelio, de todo lo que pudo escoger, que de hecho el mismo autor dice, si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús dijo, ¡ay! No No habría, cabría. no. Sí. Entonces, ya es, bajo esa lógica, ya es súper interesante pensar de que después de las bodas de Caná, Jesús convirtiendo el agua en vino, la historia que sigue de cómo Jesús comienza ese ministerio lo hace con una mujer, y no cualquier mujer, No, samaritana, y no cualquier samaritana. Y ahí no. es donde está en punto en cuestión. ¿En qué detalles me quiero detener? En orden, en que tú decías, bueno, lo dice el relato. De partida, son judíos también los samaritanos. La única diferencia es que se consideran que son impuros, porque Ujú, se fueron mezclando con otros pueblos, se casaron, se dieron el matrimonio, entonces se consideran que son impuros. Por eso esta segregación. Y por eso que también de repente se dice, pero ¿por qué Jesús decidió pasar por ahí si en realidad por lo general los judíos daban la vuelta? El camino era mucho más largo y era más corto atravesarlo, pero ellos evitaban eso y daban la vuelta para no tener que pasar con por tal de no pasar por esta ahí. ciudad, ¿ya? Por eso es que cuando dice, es que se me era necesario pasar por aquí, ya ahí ya lo amo, porque, es decir, era necesario que esto ocurriera y es el Sí. testimonio de cómo una comunidad completa va conociendo a Jesús. Y aquí parte el relato diciendo que llega la hora donde ninguna mujer va a buscar agua, porque por ejemplo va muy temprano, porque el sol ya está muy, muy fuerte en ese momento, y nos encontramos con esta mujer que lo más probable es que el texto nos indica a la luz de esto, es que haya sido bastante rechazada. Y ya nos va diciendo Jesús, nos va dando testimonio. Y eso es importante que quiero destacar, porque muchas veces cuando se lee esta historia, se dice, ay, es que 5 maridos has tenido y el que no tienes no es tu marido, es que es promiscua. Y ya categorizamos a Sí. la mujer en un cuadrito y es, ay, lo promiscua que era. Pero olvidamos un contexto o parte del contexto que es súper importante también. Y es para
dar un poquito luces de cómo viven las mujeres en este siglo primero, en este lugar. Y de hecho Jesús le pregunta también entre medio de los relatos del Nuevo Testamento sobre el tema del matrimonio, del divorcio. Y es que ellos tenían una libertad para dar carta de divorcio a las mujeres, así como que ya no me o gusta lo esta que mujer, sea. ya no me gusta cómo cocina, ya, le doy carta de divorcio. Algunos no lo hacían porque divorciarse implicaba entregarle la dote que le había sido dada a la Ay, ay, mujer. ay. No, pues no, Ya no conviene. no convenía, había que devolvérsela. Pero muchas mujeres, muchas eran repudiadas. Entonces aquí, tal vez más que esta mujer promiscua propiamente tal, quizás cuántas veces había enviudado porque tendrían a casarse También. con pequeñas, con jovencitas, siendo Ujú. ellos ya adultos. Entonces enviudaban y evidentemente no iban a buscar a una mujer mayor para casarse, tenían tendencia a casarse con las niñas más jovencitas, entonces bastante probable. O que hubiesen enviudado, o que lo hubiesen abandonado, que le hubiesen dado carta de divorcio. Entonces, la pregunta tal vez que nos queda es, ¿promiscua? ¿O en realidad también víctimas del sistema en el cual vivían muchas mujeres en su tiempo? Porque ahí, perdón El- que interrumpa, porque eh, ahí también precisamente se nos olvida que la mujer no tenía tanto control sobre no, esas cosas. Los que controlaban la gramática eran los hombres. Entonces, si pensamos así, quisiéramos pensar en ella en términos de que era una promiscua, pues, o sea, como tantos maridos, o sea, no hubiera sido posible que ella controlara la narrativa en esa mm, época. Ella tenía que haber, sobre todo ya después del primer marido, el que se quisiera acercar a casarse con ella, básicamente, para no quedarse en la indigencia. así es. Y además porque también el hecho importante es que cuando le menciona lo de los maridos, no es para enrostrarle el hecho, sino cuál es Mm. el acto seguido. La reacción de ella es, "Ah, este hombre es profeta", porque como tú decías, ¿de qué otra forma vas a ver? Los judíos no tienden a pasar por aquí, no es parte de mi comunidad. Entonces, el hecho de que Jesús le haya mencionado acerca de su vida, no es precisamente así como, porque Jesús no se ataca por eso, lo vemos en varios otros No, relatos, en que esté sacando, como decimos en Chile, los trapitos del sol a la gente, sino que en realidad cuando él no, le dice el tema de los maridos, la reacción de ella fue, es profeta, porque solamente un profeta podría haberle podría contado su saber eso. historia, haber sabido su historia. Y eso es igual importante destacar que con qué intención de repente interpretamos estas palabras. Y es como muchas veces sí pasa con los escritores bíblicos. Y es que, por ejemplo, Lucas habla de muchas mujeres, cuestan muchas historias de mujeres, Sí. pero la mayoría de esas historias, excepto la de Lucas 8 de las benefactoras, el Mm, resto es o eran prostitutas, o estaban endemoniadas, o eran impuras. pues sí, sí, Entonces, muchas veces el mostrar a las mujeres en los textos, porque, insisto, siempre digo lo mismo en clase, los escritores son hijos de su tiempo, claro. en donde muchas veces esta apreciación de las mujeres y sobre todo samaritana, recuerden quién está escribiendo el texto, están escribiendo acerca de una mujer samaritana, quién está escribiendo un judío. Entonces, bastante probable esta connotación un tanto inmoral de quién era esta mujer. Pero ahí aquí nos queda, cuando hacemos esta relectura con ojos de mujer, preguntarnos desde la sospecha, ¿será que lo primero que catalogamos cuando hablamos de una mujer es su pasado, lo promiscua que pudo haber sido? ¿Era eso lo que Jesús quería resaltar o no? Porque No, recuerdo que la adúltera, que sí tenía ella posición sí. para hacerlo, dijo, ni yo No, te juzgo. Entonces, por eso que de repente cuando escucho que predican este mensaje y hacen el énfasis así, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no lo no es, es. como resaltando de que, Jesús se acercó hasta la mujer más promiscua. No. Y creo Sigue que se siendo una enfocan lectura más en eso. sesgada. Sí, porque y Esa es además la lectura. eso, creo que se enfocan, o sea, se pierde el foco en de lo importante, porque de qué manera llama la atención el tono que debe de haber usado Jesús al decirle eso, la manera en la que se lo dijo, porque no lo dijo con un tono para juzgarla, para recriminarle, porque ella no reaccionó mal.
O sea, si Jesús se lo hubiera dicho en el tono en el que honestamente nos imaginamos, o sea, la gran mayoría nos imaginamos que Jesús le dijo, sí, has tenido 5 y el de ahorita no es tu marido. Si él le hubiera dicho eso en ese tono, esa mujer se hubiera ido, se hubiera avergonzado y se hubiera ido. De Y hecho, no ella fue lo dice así, al después. contrario, ella le dice, "Ah, es profeta". O sea, no se Sí, ofendió. Si ella no se 29. ofendió, es que obvio no era la intención de Jesús. Sí, porque de hecho en el versículo 29, en el mismo 4:29, dice, vengan a ver al hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Para Ujú, ella, la connotación de haberle dicho su vida no era para enrostrárselo, era para que se no, diera cuenta de que con quien estaba hablando era alguien que podía ver más allá de lo sí, que un hombre común y corriente. Por eso que ella enseguida lo atribuye al Mesías. Eso es una cosa. Lo segundo que me encanta es que si bien las mujeres no tenían tanta preparación en la época, porque evidentemente ese espacio estaba reservado principalmente para los hombres en la formación en la sinagoga o con los maestros de la ley, ella entabla o Jesús entabla con ella un diálogo que es teológico sobre quiénes adoran, dónde ¿quién adora? adoran, cómo adoran, a quiénes esperan. Ella Y es sabe. bastante interesante porque él va propiciando este diálogo con ella. No Sí, dice, ay, pero ¿para qué le voy a hablar de esto si ella no sabe? No, tiene un diálogo que es muy rico, porque él no sí, la ve como incluso muchas veces nos pasa hoy día, quienes hacemos teología, de repente como que nos miran como que los diálogos solo se presentan entre los varones teólogos así, sí. y entre las mujeres como no, si las mujeres no saben, no estudian, no saben, Mm, o piensan que solo estamos para servir la mesa. Lo que, pues, por cierto, podría ser cualquier persona, no solo las mujeres. así Entonces, es. eso me ha pasado, sí. Sí, a mí Así como también. hermana, así en una reunión ahí con unos Mm, pastores. Me sirve tecito y mi pastor, ella es parte de nuestro ministerio de enseñanza. Y yo, nada, le sirvo tecito nomás. Sí. no No, no pasa quita que le nada. pueda servir el té a alguien, pero es más que eso. Sí, Bien. Entonces, esta riqueza del diálogo teológico con ella es maravillosa. Porque no queda así como, sobre todo para la época, y quiera considerar que las mujeres, en el contexto en el que se está dando muchas veces, que este nivel de conversación no era para no, mujeres. sí, No, esas conversaciones se daban entre los hombres ahí en la polis o en la sinagoga, en el caso de ellos que son judíos, sí, en la sinagoga, pero las mujeres... Entonces, eso ya es terriblemente rupturista de parte de Jesús, el hablarle a una mujer, porque era impropio, por cierto, hablarle a una mujer sola, sí, sí, sobre todo samaritana, hablar con un extranjero, con un gentil, no era muy bien visto, menos una mujer y menos solos. Entonces, ya todo es rupturista en esta historia. sí. Todo es, wow, de hecho el relato nos dice que los discípulos llegan, se encuentran con Jesús y la mujer y es como, "Ah, ¿por qué te hablaste con Mm, ella?" sí, Y eso ya amo de Jesús. Y también en la invitación de eso tiene que ver para mí, le puse la frase ahí, con superar la barrera. Porque con esta historia Jesús también nos invita, y ya lo traigo hoy día, a superar la barrera. Y volviendo a lo que decíamos de la idea anterior, que las personas somos más que nuestro pasado. sí, De repente vamos cargando, cuando hablábamos en nuestro estudio los lunes de identidad, muchas veces nosotros cargamos con la cola de nuestro pasado, de lo que fui. Ah, es que la madre soltera, es que no sé, a la que dejó al marido. Y Jesús aquí, cuando dice esto, volviendo a la idea anterior, de que 5 maridos tenía, no lo dice para enrostrarle esto que no, ella podría haber sido y que tal vez el entorno veía. Le dice para que ella se diera cuenta de quién estaba al frente de ella. Y por eso que si esto lo traigo hoy día, es romper ese estigma de que las personas no somos lo que fuimos. no, O sea, sí, mis malas decisiones, como hemos conversado antes, o cómo conocí a Cristo, tal vez llegué a Cristo porque llegué de un matrimonio destruido, de un abandono, de infidelidades, o quizás cuántas historias cada uno de nosotros traemos atrás. Nosotros no somos esa carga. Así llegamos, pero se fue. claro,
De ahí, ¿no es Sí. cierto? Dios nos da una nueva identidad y somos personas nuevas, renovadas. Por eso que de repente enfrascarnos tanto en que, lo promiscua es que en el pasado, es a la que le sacó 7 demonios, Mm, a la que le sacó el espíritu inmundo. ¿Para qué? sí. Eso fue el colocarnos esa etiqueta encima, el estigma, ¿para qué? Y eso es un punto también importante de traerlo hoy día, de ir superando nuestras barreras. Porque claro, muchas veces yo he escuchado cómo de repente me muevo en círculos que son más abiertos, pero ¿cómo vas a estar compartiendo con esas personas? Yo crecí en una iglesia en la que este era tu círculo y Ujú. no vayas a otra iglesia y que no compartas con esto, no compartas con esto otro. Y Jesús hace todo lo contrario. Un fariseo tradicional, en efecto, no se hubiese juntado con una samaritana, no se hubiese juntado con un publicano, No hubiera ni con siquiera pasado nadie. por ahí, No. para empezar, ni Y Jesús siquiera hubiera hace pasado por ahí. todo lo contrario. Entonces la Sí, invitación, si es, algo nos deja esta historia de Jesús interactuando, o Juan que lo quiso retratar, es que Jesús baja, supera las barreras. Y la invitación hoy día es que mi cristianismo no se vive encerrado en las 4 paredes de mi iglesia, sí. sino que mi cristianismo se vive siendo parte también de otros círculos, donde normalmente los otros no llegan. Porque ¿cómo me voy a juntar con estos? ¿Cómo me voy a juntar en estos otros? Y una luz no se tiene escondida, pues debajo de... Sí, claro, sí, claro. Y vaya, tenemos que acordarnos, como tú dices, el pasado ya se fue, ¿no? Ya pasó, y sobre todo, en el caso de los creyentes. O sea, este es un versículo que es muy conocido, que mucha gente se lo sabe de memoria, pero que parece que se lo saben de memoria de dientes para afuera y no se aplica. Y es el tan famoso y conocido segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya. O sea, entonces si para Dios tu pasado ya no existe, de verdad, para Dios tu pasado ya no existe. O sea, no es que ya pasó, es que ya no existe. Lo que hiciste antes de Cristo a Dios no le importa. ¿Por qué nosotros, si de por sí nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos de lo que hicimos, encima, como que por qué le vamos a estar trayendo a otra persona lo que hizo en su pasado? Si Dios ya lo perdonó, ¿tú quién eres como para estarle diciendo a esa persona, pero es que, y desafortunadamente la iglesia tiende mucho a hacer eso con la gente que ya está en la iglesia. Cuando llega alguien de fuera, cuando viene alguien a los pies de Cristo, cuando viene alguien buscando la salvación del Señor, somos todo comprensión. No importa, el Señor no te juzga, o sea, tú no tienes que limpiarte, no puedes limpiarte a ti mismo, pero el Señor lo va a hacer, a él no le importa tu pasado, ven cómo estés. O sea, sí, pero cuando ya están, entonces nos acordamos de cosas que además a lo mejor muchas veces ni siquiera vivimos, ni siquiera nos consta, ni siquiera vivimos, ¿no? Hay una frase que a mí que ha usado mi esposo y a mí me resuena mucho para esto, y es, parece que la misericordia alcanza solamente para los nuevos creyentes, pero no alcanza para los hijos de Dios dentro de la iglesia. Ojo, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la iglesia. Y los procesos internos también, porque muchas veces, claro, después estamos esperando de que... y la hermana, ay, es que la hermana, ella no se ha casado, es que todavía no ha dejado de hacer esto, de esto otro. Y nosotros le ponemos tiempo, y de hecho eso lo he visto. Dios trabaja, obra, procesos distintos en cada persona. Es diferente, En así es. cada persona. Entonces yo no podemos estar limitando así como, es que han pasado 4 meses, 3 meses, un año. Cada persona vive su proceso de forma individual. Ujú, Eso así igual es es. importante destacar. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho me ha tocado verlo, que de hecho cuando no te metes, cuando dejas que sea Dios el que trabaje con la persona, es más rápido, Ni es yo te más rápido juzgo, que... ni yo te juzgo. Ujú, así es, Sí. así es. Otro punto que me encanta de esta historia,
es el poder del testimonio. Oh, sí. Me encanta porque samaritana se siente tan, tan identificada, tan acogida, tan encantada con lo que está viendo, con lo que está escuchando, que su primera reacción es que corre a contarlo. Corre a contarlo y no le importa, y ese testimonio es acogido. Ella parte diciendo lo sobrenatural, es decir, este hombre me ha dicho todo sobre mí y da a conocer a Dios. Y ahí es donde se hace tan importante el darnos cuenta de que, insisto, Dios, por medio del escritor, toma este relato de esta mujer y la coloca, como podemos ver y decir, es la primera mujer que lleva el testimonio. Es la mujer, la primera persona que habla Persona. acerca de Jesús y que es tan creíble que no estoy hablando de otras personas, dice que su comunidad completa es la que atiende su mensaje, que llegan hasta donde Jesús, que le piden que se quede con él y se queda enseñando. O sea, parte del ministerio ahí, en ese lugar. De hecho, el versículo 39, yo tengo una versión NTV, dice, mucha gente vivía en ese pueblo de Samaria, creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que ha hecho en la vida, lo repite otra vez. Sí, Entonces, reitero, cuando Jesús le habla acerca de su vida, no se la habla para enrostrársela, no, como, es que tú, no, le habla simplemente para que se diera cuenta, y eso es lo que tan marcado le queda a ella, que este hombre es el Mesías, me ha dicho todo de mí. Y dice 40, por eso cuando la gente del pueblo llegó donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente dijo a la mujer, ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. O ah, sea, qué pero belleza, qué hermoso. belleza. Y por eso es Sí, que es tan importante el tema del testimonio. Y del testimonio, de repente está mal interpretado. Yo creo que, escuchamos, no sé si allá en México, pero acá de repente en las plazas salen muchas veces ex convictos, ex drogadictos. Dices que uf, cuando yo estaba en la droga. No, esto es más que eso. Esto es algo que cualquier persona simplemente se acerca a otra y le dice, oye, Jesús transformó mi vida. Listo. sí, Y no necesitas 5 años de teología y no necesitas, sí, solamente es cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. así es. Y lo poderoso también que tenemos que centrarnos muchas veces, hay gente que le da miedo o que le da temor el compartir por su vida, por la vida que han llevado. Y Mm, entonces esta historia nos enseña que el poder del testimonio de Cristo, mm, o sea, eso es lo poderoso, no tu vida, no lo que tú has hecho, porque acordémonos que esta mujer salía a buscar agua a la hora a la que sabía que no había nadie, mm. porque evidentemente esto nos indica que probablemente era señalada, que probablemente no tenía una buena reputación y nadie se quería llevar con ella o le hablaban mal o la maltrataban. O sea, ella evitaba a la gente. Y entonces esta mujer que evitaba activamente a la gente sale corriendo al pueblo a decirles, A vengan a buscar a Cristo. ver, encontré al Cristo, me ha dicho todo, sabe todo de mí. Y la gente no dicen, ay, tú, es Mm, la de los 5 maridos. No le hagas caso, no vayas con ella. ¿Quién sabe qué? La gente corre, le cree y corren y salen con ella a ver a Jesús. Entonces, a la gente no le importó quién era, porque el mensajero no es importante. Lo que importa es el mensaje. Entonces Jesús es lo importante, no importa quiénes somos nosotros o quién fuimos nosotros. Otra vez, si a Jesús no le importa, a la gente le va a dejar de importar al momento de compartir el mensaje, al momento de decirles, ven a ver a Jesús, ven a ver a Cristo. Eso es lo importante, no lo que tú traigas cargando. Y otra cosa que me encanta y es que en el siglo primero, porque hay algo clave aquí.
¿Qué es lo clave? Más clave, porque hemos Clave hablado de varias todavía. claves. Es el tema, cuando yo hablo del poder del testimonio, ¿por qué lo toco así? Y es porque en esta época en particular el testimonio de las mujeres no era considerado. En un juicio formal, en algo así, el No, testimonio de la mujer no era válido. Por eso que amo hablar en el Nuevo Testamento, porque el testimonio de la resurrección, ¿quién lo tiene? mujeres. Ah, Y aquí sí. Jesús le dice, ve y cuéntalo, anda a donde están los discípulos y cuéntale, es una mujer. Entonces, cuando yo le comento esto del poder del testimonio, es porque la primera historia de alguien que habla de Jesús es una mujer cuyo testimonio, por lo general, no era tomado en consideración. Ujú. Y por eso que Jesús parte este ministerio mostrándonos, eh, o en realidad Dios a partir de esta ilustración, de esta inspiración al escritor bíblico, nos coloca este primer testimonio en manos de una mujer. Claro, para nosotros hoy día es normal porque nosotros las mujeres hoy en nuestra sociedad, claro, tenemos una participación que es más pública, salimos a trabajar afuera, en muchas iglesias hacemos otras actividades Sí. dentro de, pero no es la realidad que tienen ellos acá. Por eso que es tan No, clave que la primera persona que sale públicamente hablando de Jesús y entregando un testimonio es una mujer. sí. No es Pedrito, no es Juanito, no es Jesús, Andrés, Pablo, no, No, es una sí. mujer. Y esa Y es su una testimonio cosa no es hermosa. cuestionado, como dice Alma. No es como, ay, ¿segura? Sino que, y ella le dice, no Vamos. hemos creído solo por lo que tú dijiste, hemos creído porque lo estamos viendo. Sí. Y eso Por es eso que es algo, tan rico como Jesús sí. elige esta primera interacción, o en este caso el escritor inspirado por Dios dice, ay, ya de todas estas historias de Jesús, Vamos voy a a poner partir esta. con esta. Ya al tiro, voy a Vamos a partir poner con esta. esta. Y fíjate que debe de haber sido algo, como tú lo decías al principio, debe de haber sido algo fuerte para Juan, ¿no? O sea, debe de Eso haber era sido lo otro. fuerte para Juan el que Dios le dijera, vas a escribir esta historia. Y el impacto, y es un punto súper importante también, que delante se me ha ido la idea, y es que el mejor testimonio no tiene que ver tanto con nuestros dichos, sino que tiene que ver con lo que las personas ven de nuestras propias vidas. Claro. Y por eso es que me llama tanto la atención que estas primeras acciones o estos hechos que los discípulos empiezan a ver de Jesús es como, ¿qué está haciendo? Sí. Y yo me los imagino, así como, Sí. Yo sí me lo está dejé con así. una mujer. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué habla con esa señora? Y de hecho, porque los evangelios nos relatan y nos dicen, oye, que lo que decía el resto de Jesús es, está sentado en la mesa, porque vivían en banquetes, si se dan cuenta, hay muchos Ah, relatos de sí. comida. ¿Ven Entonces, por qué los cristianos comemos mucho? es por eso, somos Es muy por glotones. eso. Y dicen, está tu maestro que es comelón y bebelón, que se junta con Sí. pecadores. Y ahí es demasiado interesante el pensar de que él les va enseñando a los discípulos que después se esparcen a tal nivel el evangelio que nos llega hasta nosotros, imagínate cuántos años después, pero que parte enseñando con hechos. Este reino es para todos. Sí. En este reino, los que son excluidos o segregados porque tenían su propio lugar de adoración, no era el templo de Jerusalén, en Ujú. este reino de Dios entran todos. Y por eso que también el cristianismo tiene una cabida en su momento, que obviamente en este momento no era un cristianismo propiamente tal. O Ajá, sea, no. estamos hablando de Jesús que se empieza a conocer en este momento del siglo primero, tal vez como un judaísmo más reformado. Pero ¿en qué sentido? En que muchas personas quedaban fuera de este sistema. Los pobres, las mujeres, los enfermos. Entonces, cuando Jesús viene y se junta con ellos, Con interactúa ellos. con ellos, les habla del reino, que ellos son parte de este reino, es wow. Entonces, es muy grande, Sí. porque ellos estaban acostumbrados que quedaban fuera del reino, porque ese reino era para algunos, para los Era para importantes, los importantes. para los que tenían recursos,
y Dios aquí rompe el esquema y dice, no, es que aquí entran todos. Por eso que cuando se le cuestiona, y él dice, no, es que yo no vengo a buscar así como a lo mejorcito de la sociedad, yo vengo a buscar a los enfermos. Sí. O sea, fíjense la figura, vengo a buscar a los enfermos, así como a los que no tienen cabida. Eso vengo a buscar yo. Y por eso que uno de los puntos que les comentaba era esto de superar mi barrera. Porque muchas veces en el entorno evangélico en el que nosotros nos centramos, como, no te juntes con este, es que no Sí. hables con este, Ujú. porque no sé, ya sea en política o no, no compartas con otra iglesia. Y si hay algo que nosotros, yo amo de Débora hoy día y que jamás pensé que íbamos a llegar a esto, pero por ejemplo, ayer teníamos un estudio bíblico anoche. Un estudio bíblico donde la mayoría de las hermanas que estaban conectadas, lo más probable es que vea este video, eran extranjeras. Pero sí, y nos iba preguntando en el grupo, y no sé, en Puerto Rico, ¿qué horario es? Y en tal país, Sí. ¿qué horario es? Y yo buscando en el Google, porque nos dábamos cuenta de que una de las riquezas es que compartimos este mensaje de la fe, no importa tu No iglesia, no importa. importa tu país, estamos hablando un mismo idioma. Así Y es. eso muchas veces nosotros nos encapsulamos en las cuatro paredes de nuestras iglesias y no nos movemos de ahí, siendo que hay tanta riqueza que yo puedo aprender, conocer y compartir de otras denominaciones, de otras profesiones de fe, y eso no implica que yo deje de ser evangélica Ujú. o que deje de ser bautista, en mi caso, Sí. sino que la riqueza de poder bajar mis barreras, incluso con quienes no profesan una religión o quienes, no sé, el punto es que muchas veces nosotros colocamos esa barrera primero. Ujú. Y no me junto con ella y no hablo con ella y no voy a esto cuando hay tanta riqueza en el otro y barreras que Jesús no puso, porque todas las que les prohibía, las tiré, Él iba. Él iba. todas. Sí, él iba. Y bueno, esta maravilla, que además es una constante, pero o sea, es una constante en el ministerio de Jesús, pero si de pronto lo analizamos, lo vamos a ver más adelante con otras mujeres, Ujú. Dios lo venía haciendo desde antes y es usar mujeres por primera vez para algo. Contactar a una mujer, tener una conversación con una mujer para algo por primera vez. Es algo que Dios hace a lo largo de la escritura. En muchas ocasiones. Y además, mujeres que encima de que su simple género ya las descalificaba, pero además tenían otras cosas, como en el caso de la samaritana, extranjeras. Y resulta que, por ejemplo, mujeres extranjeras están mencionadas, o sea, forman parte del árbol genealógico de Jesús y están mencionadas. Las extranjeras están mencionadas, ¿no? Entonces Dios siempre, siempre le ha dado, yo lo veo así, Dios continuamente en la escritura rescata, entre comillas, porque rescata la posición de la mujer. Es el hombre el que la quiere bajar y Dios le dice, no, acuérdate que a los dos los crea a imagen y semejanza. Es que me acordaba en, el, en mi primera clase de Antiguo Testamento de Basti, Fundación Basti, del diplomado de Fundación Basti, la chiquilla, que fue la misma respuesta que yo di, por cierto, cuando yo fui alumna de ese diplomado, con mi profe en ese momento, y que yo le dije, ay, me carga el Antiguo Testamento, lo encuentro tan machista, y mi profe se largó a reír, mi querido profesor Gustavo. Y después cuando yo hice ese módulo, cuando lo reemplazo a él y comienzo a hacer ese módulo, las alumnas me dicen exactamente lo mismo. Dicen, ay, profe, me encarga el Antiguo Testamento porque es tan machista. No, Y yo digo, espérense tantito. aguanta, porque ¿cuál es la conclusión que hicimos de todo el Antiguo Testamento ahora contigo en Déboras? Es que en realidad no era Dios. No era Dios. Dios no es machista. Bueno, aquí estamos empezando, ya se va a dar cuenta usted a medida que Así vayamos es, se avanzando. van a dar cuenta de Eso, eso. Se van a dar cuenta de estoy eso. haciendo spoiler. Sí, alerta de spoiler, Dios no es machista. Se van a dar cuenta. Y bueno, la cereza del pastel para mí, a pesar de que ocurre a la mitad del capítulo, pero para mí la cereza del pastel de la narración de la mujer samaritana es el hecho de que Jesús le dice, sí, soy yo.
no se lo dijo a sus apóstoles, no, o sea, a sus apóstoles, a su círculo íntimo, no se lo dijo a ellos. A ellos se les preguntó, ¿quién creen que soy? Y entonces Pedro dice, eres Cristo, eres el Cristo, el Mesías. Pero así, decírselo con sus letras, se lo dice Aleato. a ella, a esta mujer extranjera, probablemente de mala reputación, según ellos, a ella. Jesús le dice, yo La soy el primera Cristo. declaración Es pública, la sí. primera vez que Jesús le dice a alguien, ese que están esperando soy yo. Sí. ¡Wow! Y ya sabiendo todo lo que sabemos respecto a ella, creo que les va a pasar lo que me pasó a mí. ¡Pum! Te explota el cerebro cuando entiendes todas las implicaciones de que Jesús haya tenido esta conversación con esta mujer en especial. Y Así es, es. y entonces, como dice Jessie, es que Jesús fue revolucionario. Jesús fue otra cosa. Yo creo, yo insisto, me hago cargo, me hago cargo de Hoy mi yo. dicho. eh, yo creo que Jesús podría haber estado a un paso de que no fueran solamente varones apóstoles, así dichos. Mm, Si no hubiese sido tanto porque, ojo, en este primer tiempo fue chocante ver mujeres, tantas mujeres en el movimiento de Jesús. Pero fue para mm, ellos al principio de la iglesia primitiva, ujú, que estas mujeres interactuaran con los hombres dentro de los servicios y todo eso. Y fue muy chocante, o sea, ¿cómo se les ocurría esto? mm. Eh, pero ya el que estuvieran con él, y lo registran los evangelios, no hay algo que estoy inventando, por eso les invito a leer, a volver a estudiar, a leer los evangelios sobre todo, en que, por ejemplo, Lucas lo va repitiendo y los diferentes evangelistas van diciendo que las mujeres le seguían y le servían Mm. desde Galilea a Jerusalén. Viajaban con él. Ujú. Estaban ahí. Y eso Sí. ya fue bastante interesante porque el seguir a Jesús, de repente pensamos que es como nosotros hoy día. ¿En qué sentido? De que, voy el domingo y voy al culto del jueves y después vuelvo a mi Voy a una casa campaña, ¿no? y Así, listo. No. El no. seguir, el servir y seguir a Jesús, que eran dos conceptos que van muy de la mano, implicaban un servicio a tiempo, en la mayor parte de los casos, completo. Es decir, que vivían con Jesús, Sí, salían, caminaban, recorrían con Jesús. Y eso no es menor en su tiempo. Incorporar mujeres en eso no es menor en su tiempo. Y con eso ya avanzó. Tal vez haber pedido, porque igual me han dicho, ay, Jessica, y si no habían mujeres apóstoles. Bueno, hay una sí más adelante mencionada. Pero claro, en sí, los evangelios, porque una, el concepto no existía. sí. Y No creo que ya eso existía. hubiera sido demasiado, ¿no? Ya que fueran discípulas, seguidoras, Ya era mucho, o sea, ya era era, ya era mucho, harto, o sea, importante. Entonces, harto. yo creo que ya llegar a ese punto ya hubiera demeritado el mensaje. En ese momento, ojo, estoy hablando de ese momento, Sí. probablemente hubiera desviado completamente la atención del mensaje. Y también por Y eso que las mujeres pues dejan de participar tanto porque el movimiento empieza a crecer. Recordamos que al principio de la iglesia primitiva las mujeres compartían mucho ujú, dentro de los servicios de la liturgia, hecho sobre todo en el espacio de las casas hogares. Pero ujú, luego ujú, comienza a crecer el movimiento, se empieza a institucionalizar. Y ante esa institucionalización es que se ya vuelve a, hay que, no, es que hay que. hay que volver a meterlas a su cajita. Sí, de los que en principio eran los dones, quienes Mm, hacían función por parte de los dones que poseían en el principio de la ujú. iglesia, pues no, ya hay que organizarlo porque está creciendo, porque el imperio nos está mirando y ya las mujeres no pueden tener una participación tan activa. Ya empieza a Eh, declinar. y ve, pero bueno, pero recordemos, esas son cuestiones que el ser humano tuvo que hacer, hizo Para sobrevivir para sobrevivir. en su momento, sí. Pero Pero lo vemos con ella, lo no vemos con refleja ella, así la es. visión inicial
Porque, insisto, les invito a leer, a comenzar a releer el Nuevo Testamento con detención. Ujú. Ahora, si usted ya nos está siguiendo en nuestro canal o participas de nuestras actividades, de hecho los lunes, 20 horas, tenemos 20-30 horas de Chile, tenemos lectura con ojos de mujer, eh, y te vas a dar cuenta, insisto, nosotros trabajamos con la Biblia, sí, Biblia en mano, ojo, no es que te estamos metiendo otro texto ni nada, Biblia en mano, y empezar a releer estas historias y darnos cuenta de que Jesús va reivindicando un espacio que no tenía las mujeres. Y cuando Ujú. además releemos también el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta, que yo trato de que centren su mirada en esto de, y les invito desde aquí en adelante, Ujú. que vayan centrando su mirada en las interacciones que Dios tiene o Con las la mujer. ausencias de la Ujú. interacción de Dios, porque muchas veces la ausencia de la interacción de Dios indica no estoy tanto de acuerdo con ella. Pero pues, eh, ¿qué nos quedamos? Ya lo hablamos mucho, pero ¿qué nos quedamos con la samaritana? Recordemos, Jesús desde el principio de su ministerio y durante todo su ministerio, cada interacción que tuvo con una mujer fue para reivindicar a la mujer. Cada interacción que tuvo con las mujeres fue para hacerlas sentir aceptadas, para hacerlas sentir amadas. No hubo una mujer, no hay registro de una sola mujer que después de una interacción con Jesús se haya ido avergonzada, se haya ido juzgada, se haya ido sintiéndose mal. Ni una, no hay ni una. Entonces, y empezó con ella, con la mujer samaritana, con esta mujer de la que no sabemos ni siquiera cómo se Del registro llamaba, que nos quedó. pero nos Sí, queda esta historia tan maravillosa. Recuerden, no importa tu pasado. El pasado ya se fue, Dios ya lo perdonó, no es- importa, adiós. Y lo que importa es Cristo y compartirlo. Eso es lo importante. Y vas a ver cómo, así como a Dios ya no le importa, a la gente no le va a importar, porque lo que importa es Cristo, lo que importa es no le compartir el debería mensaje. importar. No le debería importar, pero vaya, lo Así. importante es el mensaje del Señor, lo importante es el mensaje de Cristo. Sí. Muy bien, quédense atentas a nuestro canal porque van a empezar a aparecer novedades, se vienen nuevos cursos, les dejamos cordialmente invitadas a ser parte, a involucrarse. Viene un curso que empieza el 2 de agosto para hablar de prevención de las violencias en el contexto de nuestras iglesias, para estar ahí, para acompañar, para escuchar, para guiar de forma sabia a todas las mujeres que lamentablemente muchas veces son víctimas de diversos tipos de violencia. Así que te invitamos a seguir nuestras redes, a consultar, a preguntar y a compartir para que estos mensajes puedan llegar a muchas más mujeres. Por favor, ya saben, suscríbanse a los canales, por favor, Mm. para que estén atentos. Píquenle a la campanita para que les avise cada vez que subimos video nuevo, para que sepan que ya hay un nuevo video. Le denle like, compártanlos, déjenos en los comentarios, platíquenos. Ya conocían la historia de la mujer samaritana. ¿Qué piensan ahora de la mujer samaritana después de verla con ojos de mujer, con ojos diferentes? ¿Qué piensan de ella? Platíquenos, ¿les inspira algo? ¿Qué sienten respecto a esta historia? ¿Y qué sienten y qué piensan respecto a Jesús con la interacción con esta mujer? ¿No? Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en la cajita de información les dejamos las redes sociales tanto de la Fundación de Veras como de la página de la Esposa del Pastor. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este video. Vamos a seguir estudiando. Yo soy Alma Celina. Jessica Jerez por acá. Esto fue Las Déboras. Estudian. Adiós. Bye.